nuestro programa Venezuela sabe petróleo con mi compañero Héctor Barrios y mi presencia Jesús Alejandro Moreno, tendremos dos invitados especiales, los dos ingenieros petroleros, Dylan García. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Y Aliguer Delgado. Tomen asiento, por favor. Gracias. Bueno, amigos televidentes, el tema de hoy es la importancia del petróleo. Pero para saber sobre la importancia del petróleo, primero quisiera saber qué es el petróleo. Bueno, el petróleo es una sustancia orgánica de la cual está compuesta por hidrocarburos. Estos hidrocarburos son extraídos del interior de la Tierra. Los hidrocarburos, ¿cómo se obtienen? Pues los hidrocarburos se obtienen por la fosilización de animales extintos, de los cuales sería el dinosaurio, por ejemplo. Dinosaurio. Pero no solo eso, porque además hay que acotar que el petróleo es un fundamento para Venezuela, porque es el que le da equilibrio y estabilidad para la economía del país, porque es el que da ingresos. La principal. Exactamente, exacto. Una pregunta muy interesante sería, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues el petróleo se encuentra en más que todo las cuencas petrolíferas y también los lagos y los mares. Bueno, le quisiera preguntar, ¿cuál es la empresa que se encarga del petróleo alrededor de Venezuela? PDVSA, porque fue creado en 1976 en el gobierno de Carlos Andrés Pérez y tiene alrededor de 37 a 40 años que haciendo esa labor. ¿De qué se encarga esta empresa? Pues PDVSA se encarga en la refinación, explotación, producción, mercadeo y el transporte del petróleo en Venezuela. Una interrogante personal para mí es, yo escucho siempre que voy caminando por las calles, escucho mucho de PDVSA, pero nunca he logrado saber qué significan las siglas PDVSA. Petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima. Bueno, amigos televidentes, recuerden que pueden contactarnos mediante el hashtag Venezuela sabe de petróleo o mencionarnos en nuestros twitters @HectorBarrios98 o @JesuAlejander16. Vía Twitter nos llega una pregunta del usuario @JuntosPorTuFutu diciendo: Venezuela necesita un cambio. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Bueno, no vamos a caer en circunstancias políticas. Nos tienen prohibido responder preguntas como esta, aunque sabemos la respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante el petróleo en Venezuela? El petróleo en Venezuela es muy importante porque es un recurso no renovable y por lo tanto nosotros los venezolanos tenemos que entender que el petróleo es nuestro futuro porque es el que nos va a garantizar obtener ingresos. Pues, como muy bien lo dijo el ingeniero, el petróleo es un recurso no renovable. O sea que en muchos años se podría decir que va a ser un recurso que va a ser muy raro en el planeta Tierra. Sí, y bueno, esto se puede reflejar en algunos países de Europa o en parte en Estados Unidos, ya que ellos tienen petróleo, pero les es muy difícil conseguirlo. Tienen que pagar por este. Es por eso que, por ejemplo, el precio de gasolina en algunos países de Europa y en Estados Unidos es muy alto. Es elevado. Recientemente nos ha llegado una pregunta muy interesante vía Twitter diciendo, del usuario Jonaiker Ernesto, diciendo: si hay tanto petróleo en Venezuela, ¿a dónde se irá? Supongo que esta pregunta se refiere a que hay varios productos derivados del petróleo, los cuales están en escasez. ¿Cuáles son esos productos y por qué están en escasez? Bueno, podemos observar que la situación de los venezolanos en el día a día está un poco compleja, porque, por ejemplo, las estaciones de servicio están cerradas, y acá en Táchira pasa eso porque la gasolina es contrabandeada con Colombia. Los venezolanos van a Colombia y la venden en precios más elevados para obtener ganancias, pero eso no es correcto, por lo tanto, tenemos que tomar medidas inmediatamente para poder corregir este problema. Sucede lo mismo en la frontera con Brasil. Bueno, en parte sí sucede, pero no ocurre tan regularmente como es con la frontera con Colombia.
y tampoco es que se preste mucha atención de parte de los periodistas o del gobierno venezolano. ¿Cómo y en qué usamos el petróleo diariamente? Bueno, el petróleo lo usamos cuando salimos a las calles con nuestros autos. Pues en los autos se podría decir que esto usa productos derivados de petróleo como son el aceite y la gasolina. También en los lugares donde hay asfalto, esto también es un producto derivado de petróleo. Exacto. También he escuchado que en algunos productos de belleza está presente parte del petróleo. Ah, claro, para las mujeres que están viendo esto en casa, les quería decir que en sus lápices labiales se pueden encontrar el producto que es el petróleo. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa petrolera y una empresa petroquímica? Pues la empresa petrolera se encarga más que todo es sobre la extracción del producto que es el petróleo, mientras que la petroquímica, que tiene que ver es con la empresa que es Pequiven, esta se encarga de sobre los productos, esto sea, otros tipos de productos que En son hacer los derivados, exacto. La Transformarlos. petrolera se encarga de la extracción y la petroquímica se encarga de transformar eso de petróleo que se ha extraído en derivados, en productos. En productos derivados. Ok. Muy bien. ¿Qué pasaría si en Venezuela no hubiera petróleo? Es decir, si se agotara. Primero que todo hay que recordar que, como dijimos antes, que es un recurso no renovable. Por lo tanto, esto es un tema que nos sirve a todos. Hay que tomar conciencia de lo que es el petróleo para Venezuela. El petróleo es el que nos da ingresos económicos, es la base fundamental. ¿Qué tanto petróleo tiene Venezuela? Venezuela tiene suficiente petróleo como para estar a la altura de un país como Dubái, sin duda alguna. Pero para eso hay que aumentar el valor de cada barril de petróleo. Bueno, amigos televidentes, esto ha sido todo por hoy. Fue un orgullo trabajar con ustedes, ingenieros.